Atentos familia, porque lo que están contando varios medios sobre la comida familiar de las Campos no es ninguna tontería. Es el epicentro de un terremoto silencioso que ha sacudido los cimientos de uno de los clanes más icónicos de nuestra farándula. Pero antes de meternos de lleno en todo este lío, en esta maraña de reproches soterrados y miradas heladas, quiero aprovechar para desearos una feliz Navidad a todos y cada uno de vosotros que formáis parte de esta gran comunidad. Que estéis rodeados de la gente que os quiere de verdad, que tengáis salud, que es el mayor de los tesoros, y sobre todo, paz en vuestros corazones y en vuestros hogares. Y ahora sí, con el corazón en la mano, como siempre, os pido que deis al botón de suscribir en nuestro canal Olor a Farándula, para que no os perdáis ni un ápice de las verdades que aquí desenterramos. Dejad en comentarios qué pensáis de todo esto, si os sorprende o si ya intuíais la fragilidad detrás de la fachada, y regaladnos un like si creéis que lo que está ocurriendo dentro de esta familia es un bochorno tras otro, un desfile de infortunios que parece no tener fin. Pero antes de seguir desvelando los rincones más oscuros de este conflicto, cuéntame familia, ¿desde qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy en Olor a Farándula? Vuestros comentarios son el pulso de esta verdad que hoy desenterramos. Porque lo que debía ser una comida navideña tranquila, de esas que se venden como el epítome de la unión y la armonía, una estampa bucólica de felicidad compartida, vuelve a demostrar que dentro del clan Campos la tensión no solo existe, sino que se puede cortar con un cuchillo. La atmósfera, según quienes tuvieron el infortunio de presenciarla, era densa y casi irrespirable, un campo de batalla emocional donde cada gesto, cada silencio era una declaración de guerra. Era evidente que las sonrisas, esas que se esforzaban por exhibir ante las cámaras invisibles del juicio público, eran de mero compromiso, frágiles máscaras que apenas lograban ocultar la amargura. Desde que falleció María Teresa Campos, la gran matriarca, el faro que guiaba y unía a esta constelación familiar, nada volvió a ser igual. Su ausencia no solo dejó un vacío irreparable en el alma de sus hijas, sino que desnudó la precaria estructura que sostenía su unidad, revelando las grietas que antes se maquillaban con una habilidad maestra. Lo que antes se vendía como una familia fuerte y unida, un matriarcado inquebrantable, hoy aparece fragmentado en pequeños grupos que apenas se toleran, separados por abismos emocionales que parecen cada vez más profundos. La imagen pública de fortaleza se ha desmoronado, dejando al descubierto una realidad mucho más cruda y desoladora. Por un lado encontramos a Terelu Campos, una figura que, según los vientos que corren, se encuentra inmersa en la protección férrea de su hija y en la delimitación de su propio espacio vital, un búnker emocional donde intenta resguardarse de las tormentas familiares. Por otro, emerge Carmen Borrego, intentando con un esfuerzo visible mantener las tradiciones, aferrándose a un pasado que se desvanece mientras la relación familiar se enfría hasta límites insospechados. Son dos titanes que comparten sangre y apellido, pero que hoy parecen librar batallas individuales, incapaces de encontrar un terreno común. La distancia emocional entre ellas es un abismo que, lejos de cerrarse, parece ensancharse con cada encuentro. Los abrazos, si los hubo, fueron breves y mecánicos, desprovistos de la calidez que se espera en un encuentro familiar, y las palabras medidas con precisión quirúrgica, como si cada una pudiera detonar una mina oculta. Esta comida no ha sido una celebración, una reunión de almas afines, ha sido una puesta en escena cuidadosamente orquestada, un encuentro lleno de silencios incómodos que pesaban más que cualquier discurso, miradas que se esquivaban con una maestría vergonzosa y una sensación constante de que algo en lo más profundo de su ser no funciona. Y cuando una familia necesita fingir tanto, cuando la hipocresía se convierte en el plato principal, es porque la herida sigue abierta, supurando veneno en cada rincón. Y ahora sí, familia, vamos con el titular que has encendido todas las alarmas y que resume a la perfección con una brutal honestidad lo que ocurrió tras las puertas cerradas de esa supuesta celebración. Bochorno en la comida familiar de las Campos que termina en batalla campal. Y no hablamos de gritos desaforados, de platos volando o de un espectáculo público de lamentables dimensiones. Hablamos de algo mucho peor, algo que carcome el alma desde dentro. Una guerra fría, de esas que se libran con silencios ensordecedores, miradas incómodas que perforan el alma y gestos que, cargados de significado, dicen más que cualquier discusión abierta. Esta es la verdad incómoda que muchos se esfuerzan por ocultar.
Según lo que se ha ido contando, con cuentagotas, pero con una precisión demoledora, el ambiente en esa comida era insostenible, casi irrespirable. Cada uno de los asistentes llegó con su propio bloque emocional bien marcado, con su propia agenda personal, sus propias heridas sin cicatrizar y con cero ganas de compartir algo más que el tiempo estrictamente necesario para mantener las apariencias. No hubo naturalidad, ese fluido vital que alimenta los lazos de sangre. No hubo complicidad, ese entendimiento tácito que une a los seres queridos. Y sobre todo, no hubo sensación de familia, esa calidez reconfortante que debería ser el refugio de todos. Todo estaba medido al milímetro, controlado con una frialdad calculada y forzado hasta el extremo, como si cada movimiento pudiera provocar una chispa, una reacción incontrolable que nadie quería encender delante de los demás, frente a los ojos de un mundo que observa con morbo. Las conversaciones eran cortas, superficiales, como burbujas de jabón que estallaban antes de adquirir forma, y en algunos momentos directamente inexistentes, sustituidas por un vacío abrumador. Se habla de reproches lanzados de forma indirecta, como dardos envenenados que rozaban la piel sin clavarse del todo, de frases a medio terminar que dejaban un regusto amargo en el aire, y de cambios de temas rápidos, casi desesperados, para evitar que la tensión estallara y revelara la cruda realidad. Esto, cuando ocurre en una mesa familiar, no es una anécdota, es un síntoma grave. Porque no es una discusión puntual de un día, es una herida que viene de lejos, que lleva mucho tiempo supurando y que sigue abierta, infectando cada fibra de la relación. El foco vuelve a situarse, inevitablemente, en Terelu Campos y Carmen Borrego, las dos hermanas que, como ya hemos dicho, comparten historia, apellido y un pasado televisivo glorioso, pero que hoy parecen vivir en universos completamente distintos, separados por una galaxia de resentimiento. No hay entendimiento, esa sintonía que permite la armonía. No hay voluntad real de acercamiento, esa chispa que podría encender la reconciliación. Y cada encuentro, lejos de ser un bálsamo, se convierte en una prueba de resistencia emocional, un pulso silencioso por ver quién cede primero. Lo más llamativo es que esta comida, que debería haber servido para unir en unas fechas tan sensibles y propicias a la reflexión, ha terminado confirmando justo lo contrario. La familia Campos no está unida, está fragmentada de una manera que parece casi irreparable. Y cuando una comida navideña, ese santuario de afectos, acaba convertida en un campo minado emocional, donde cada paso es peligroso, es porque el problema ya no se puede disimular más. Aquí no hay anécdota, no hay un simple malentendido, hay un conflicto profundo arraigado en el tiempo que sigue creciendo en silencio, porque lo que ocurrió en esa mesa no nace ese día, no es un evento espontáneo. Viene de meses, incluso de años, acumulando reproches no verbalizados, decepciones que duelen en el alma y una sensación constante de traición interna que nadie ha sabido o querido cerrar, dejando las heridas abiertas a la vista de todos. Aquí, amigos de Olor a Farándula, entra en juego el ineludible desgaste mediático, un factor que no podemos ignorar. Durante años, la familia Campos vivió de la exposición pública, de vender una imagen pulcra, casi perfecta, de clan unido, de matriarcado fuerte y de hermanas cómplices que se apoyaban incondicionalmente. Pero cuando esa figura central, María Teresa, el eje sobre el que giraba todo, desaparece del firmamento, todo lo que estaba sostenido por ella empieza a tambalearse peligrosamente, como un castillo de naipes bajo un viento huracanado. Y eso es exactamente lo que ha pasado, la cruda verdad que ahora se revela. Sin ese eje común, sin ese faro que les daba cohesión, han salido a la luz las diferencias reales, esas que se escondían bajo la alfombra de la discreción forzada, las cuentas pendientes que llevaban décadas acumulándose y los egos enfrentados que pugnan por la supremacía. En esta comida se notó algo clave, algo que define la profundidad del abismo. Cada parte llegó sintiéndose víctima, envuelta en su propia narrativa de dolor y agravio. Nadie se sentó con la intención genuina de ceder, de ofrecer una rama de olivo. Todos se sentaron a la defensiva, con el escudo levantado, listos para la batalla. Y cuando en una familia nadie baja el escudo, cuando el orgullo pesa más que el amor fraternal, el resultado no puede ser otro que el choque silencioso, la colisión de voluntades. No hubo abrazos sinceros, esos que curan el alma.
No hubo conversación profunda, esa que une los corazones. Hubo protocolos, una danza vacía de formalidades, y eso, en una familia, es devastador, un presagio de la ruina emocional que se avecina. La verdad es que la escena era un espejo doloroso de la desunión que impera hoy en el clan Campos. No olvidéis suscribiros a Olor a Farándula y dejad vuestros comentarios sobre esta cruda realidad. Familia, si el primer capítulo nos desveló el bochorno de una comida navideña que se convirtió en el clímax de una guerra fría, este segundo acto nos sumerge en las profundidades, en las raíces de esa fractura emocional que ha demolido ladrillo a ladrillo el imperio de apariencias del clan Campos. Lo ocurrido en aquella mesa no fue un destello aislado, no fue un incidente casual, fue el reflejo más crudo de una enfermedad que viene carcomiendo el alma familiar desde hace mucho tiempo, revelando una verdad que hasta ahora había sido celosamente guardada bajo 7 llaves. Durante años, la imagen pública fue el pegamento, el oro líquido que mantenía unida esta compleja estructura familiar. Había un interés compartido, una necesidad vital en mostrarse como una familia sólida, cercana y cómplice, un matriarcado inquebrantable liderado por una figura legendaria. Pero cuando ese interés se diluye, cuando el faro que marcaba el rumbo se apaga para siempre, cuando ya no existe un objetivo común que las una, lo que queda es la realidad sin adornos, una verdad descarnada que se proyecta ante nuestros ojos. Y esa realidad, amigos de Olor a Farándula, es dolorosamente incómoda, un espejo roto de lo que fueron. Aquí entramos en el terreno de las decisiones personales, de los ecos de declaraciones que han dolido más de lo que jamás se reconocerá públicamente, de actitudes que han sido vividas, en la intimidad de cada una, como traiciones imperdonables. Y cuando ese cúmulo de agravios se mezcla con egos heridos hasta la médula, con un cansancio emocional que se arrastra desde hace años, la convivencia no solo se vuelve difícil, se torna casi imposible. Cada hermana, cada miembro del clan ha tomado sus propias riendas, a menudo chocando con las sendas de los demás, creando cicatrices que hoy parecen imposibles de sanar. Este es el calvario silencioso que enfrentan. Por eso, más que una comida navideña fallida, un simple encuentro desafortunado, lo que hemos presenciado es un síntoma claro, un diagnóstico ineludible de ruptura, de una fractura que se extiende más allá de los desacuerdos superficiales. Lo más triste, lo verdaderamente desgarrador en medio de todo esto es que hay vínculos que se deterioran sin necesidad, relaciones que, con una pizca de humildad y una conversación sincera y a tiempo, podrían haberse salvado de la quema. Pero el orgullo, esa bestia insidiosa, la desconfianza mutua y el miedo a ceder, a mostrar una mínima vulnerabilidad, han pesado más, mucho más. Y cuando nadie quiere dar el primer paso hacia la reconciliación, cuando el corazón se cierra a la empatía, el conflicto se inquista, se envenena lentamente, hasta gangrenar la relación por completo. Este episodio, esta tragicomedia familiar, deja una enseñanza clara, una lección grabada a fuego en el corazón de nuestra farándula. La familia no se sostiene solo con la sangre que corre por las venas, ni con las tradiciones impuestas o con los apellidos ilustres. Se sostiene con respeto, con una escucha activa y empática, con voluntad real de entendimiento y, sobre todo, con amor incondicional que trascienda las miserias humanas. Y ahora mismo, en este clan otrora poderoso, eso es lo que más falta, lo que se ha perdido en el camino, dejando un vacío desolador. Puede que en público se intente mantener la compostura, esa fachada de normalidad que tanto les ha costado construir. Puede que se sigan viendo en eventos puntuales, en ceremonias forzadas donde las cámaras les obliguen a sonreír. Pero la esencia de lo que fueron, la magia de ese matriarcado unido, ya no está. Ha desaparecido, disuelta en el aire como un sueño roto. El tiempo dirá, con su inexorable paso, si hay margen para la reconciliación, para reconstruir los puentes quemados, o si esta comida pasará a la historia como el punto de no retorno, el principio del fin definitivo de un clan que se desmorona a la vista de todos. La verdad, amigos, siempre encuentra su camino. Lo que está claro, y esto es innegable, es que el bochorno vivido no se olvida fácilmente. Deja una marca indeleble en la memoria colectiva y en el alma de cada miembro. Y una vez más, la realidad
Esa cruel maestra ha superado a cualquier intento desesperado de maquillar la verdad, revelando las grietas más profundas de una familia que parece condenada a la desunión. ¿Crees que este clan podrá superar la travesía por el desierto o estamos asistiendo a la caída de un imperio mediático construido sobre cimientos cada vez más frágiles? Esta es la pregunta que resuena en el aire. Además, hay un elemento que pesa mucho, un gigante invisible del que casi nadie habla en voz alta, pero que subyace en cada roce, en cada silencio, la presión económica y laboral. Los tiempos han cambiado y con ellos las reglas del juego. Las exclusivas ya no valen lo mismo, ya no son el salvavidas dorado de antaño. Los platos de televisión, que antes aseguraban una estabilidad económica envidiable, hoy son efímeros, volátiles. Y cuando el dinero deja de fluir como antes, cuando la fuente de ingresos se reduce, las tensiones familiares se multiplican exponencialmente, revelando las verdaderas prioridades de cada uno. La economía se convierte en un campo de batalla adicional, tan cruel como el emocional. Aparecen entonces los reproches soterrados sobre quién ha hecho más, quién ha cargado con más peso en la maquinaria mediática del clan, quién se ha beneficiado más del apellido, del legado de María Teresa. Todo esto convierte cada encuentro, cada supuesto intento de acercamiento en una negociación incómoda, un regateo de afectos y beneficios. Ya no se ven como hermanas que se reencuentran por el placer de la compañía, sino como partes de un conflicto no resuelto, como oponentes en un ajedrez emocional donde cada movimiento es calculado. Y por eso, esta comida no fue una excepción, no fue un respiro, sino una confirmación dolorosa. La confirmación de que la relación está rota, herida de muerte, y de que, por mucho que se intente maquillar de normalidad ante el público, la herida sigue supurando veneno, imparable. Lo más duro de todo es que este tipo de situaciones, estas fracturas emocionales profundas, no se arreglan con el simple paso del tiempo, como si fueran una herida superficial que cicatriza sola. Requieren de una voluntad real, de un esfuerzo consciente y genuino por parte de todos los involucrados. Y ahora mismo, lo que se percibe en el ambiente es justo lo contrario: silencio, una distancia abismal y una convivencia forzada que solo sirve para demostrar una y otra vez que la reconciliación hoy por hoy no está ni cerca, que es un sueño lejano, casi inalcanzable. Es una tragedia moderna, la caída de un ícono, y nosotros aquí en Olor a Farándula estamos para desentrañar cada capa de esta dolorosa verdad. Porque no fue una reunión inocente ni improvisada, de esas que surgen del calor del hogar. Fue una cita cargada de expectativas, de miradas cruzadas que escrutaban cada gesto, de frases medidas que, lejos de suavizar el ambiente, lo hicieron todavía más irrespirable, más cargado de tensión. Según ha trascendido, hubo comentarios que no sentaron nada bien, pequeñas pullas disfrazadas de bromas inocentes, silencios demasiado largos que gritaban resentimiento y gestos que, sin necesidad de palabras, hablaban volúmenes. En una mesa así, con las emociones a flor de piel, cualquier chispa es suficiente para encender el incendio más devastador. Y cuando llevas meses, incluso años, acumulando resentimiento, guardando rencores silenciosos, basta una frase fuera de lugar, un tono equivocado, para que todo explote, para que la olla a presión familiar libere toda la furia contenida. Además, hay que entender que la familia Campos ya no funciona como un bloque monolítico, como una entidad unida. Cada uno va por su lado, con su propia agenda, su propia narrativa, su propio relato mediático, que busca posicionarse como víctima o como el único portador de la verdad. Eso hace que cualquier encuentro se convierta en una especie de examen interno, un juicio silencioso donde se evalúa quién queda mejor, quién parece más fuerte, quién sale más beneficiado de cara afuera. Y esa competición constante, esa lucha de egos, termina pasando factura, una factura muy cara. La comida, que debía ser un espacio de tregua, un remanso de paz en medio de la vorágine mediática, acabó siendo un escaparate de incomodidad, un museo de la desdicha familiar. No hubo gritos públicos, no hubo escándalos que llegaran a los titulares al instante, pero sí una batalla soterrada, mucho más peligrosa, porque deja heridas profundas en el alma, de esas que tardan mucho en cicatrizar. Miradas que evitan cruzarse, conversaciones que se cortan en seco y una sensación permanente, opresiva, de que nadie estaba disfrutando de estar allí, de compartir el mismo aire. Fue un suplicio, un calvario disfrazado de festividad.
Lo más significativo, lo verdaderamente alarmante, es que después de ese encuentro no ha habido gestos de acercamiento, no ha habido mensajes tranquilizadores, ni intentos reales, sinceros, de rebajar la tensión. Todo lo contrario. El silencio posterior ha sido más elocuente que cualquier comunicado oficial, más revelador que cualquier exclusiva. Un silencio atronador que confirma que la comida no ha arreglado nada, absolutamente nada, y que probablemente empeoró lo que ya estaba mal, lo que ya era insostenible. No estamos ante una simple discusión navideña, un desencuentro pasajero. Estamos ante una fractura emocional que se arrastra desde hace tiempo y que ahora, sin filtros, sin mediadores que amortigüen el golpe, ha quedado completamente expuesta, revelando la fragilidad de su vínculo. Y cuando eso ocurre, cuando la verdad emerge con toda su crudeza, volver atrás se vuelve cada vez más complicado, casi una quimera. Toca hacerse la pregunta que muchos de vosotros, estoy seguro, os estáis haciendo en casa, con el corazón encogido. ¿Tiene arreglo esta situación o estamos ante el principio del fin definitivo del clan Campos, tal y como lo conocíamos? Porque lo ocurrido en esta comida no es un hecho aislado, no es una tormenta de verano. Es el reflejo de una familia que ya no comparte proyecto común, ni emocional ni mediático. Es la triste crónica de un imperio que se desintegra bajo el peso de sus propias batallas internas. Este viaje ha sido intenso, cargado de emociones y verdades incómodas. Pero la historia del clan Campos nos enseña que, incluso en la cúspide de la fama, los cimientos familiares pueden desmoronarse si no se cultivan con amor, respeto y honestidad. No olvidéis suscribiros a Olor a Farándula para que sigamos desentrañando juntos estas historias que nos hacen reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, más allá del brillo y el glamour. La verdad siempre tiene más matices de los que creemos y aquí estamos para desvelarlos. Hasta la